¿Qué tal, mis estimados estudiantes del curso a distancia de locución? Qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a tratar de compartir una clase que nos llevará a hacer una práctica bastante fortalecedora, a pesar de que, pues, esta modalidad es un tanto novedosa para los que hemos dado clase durante algunos años. Y para los estudiantes ha resultado también un tanto extraño, diferente, complicado para muchos poder estar en esta situación tratando de solventar algunas situaciones que pues puede ser falta de conectividad, falta de equipo, falta de tiempo, compromisos que se adquieren con la situación que se está viviendo, porque me toca que trabajar, ya que no estoy estudiando, pero en fin, cada persona tiene dentro de su ámbito algún tipo de limitación y eso es comprensible cuando estamos tratando de hacer una manera de aprendizaje a distancia. Tenemos que, en el caso de los profesores, ser bastante flexibles y en el caso de los estudiantes, pues poder ser también un poquito pacientes y quizás tolerantes y un poquito más ser autodidactas, porque esto ya no es lo mismo. Desde algún tiempo, pues el docente, el tutor, el guía, únicamente es como la persona que va mediando el conocimiento para que el mismo estudiante vaya buscando su desarrollo cognitivo a través de los aprendizajes que se van mediando, se van guiando para poder, pues, sobrellevar el programa de un curso. Bueno, dicho de esta manera, hoy vamos a compartir esta segunda clase del curso de locución a distancia y lo que están viendo ahí en pantalla, pues es parte de lo que hoy les voy a platicar así de manera muy resumida. Y quiero agradecer de verdad a los estudiantes que pues están pendientes o han estado pendientes de la continuidad de este curso. Sé que no todos, para no todos es posible, pero a los que han dado su respuesta, pues yo les agradezco mucho y espero, como lo he dicho, poder pues llenar las expectativas de inyectar esa posibilidad de que cada uno pueda desenvolverse y desarrollarse autodidácticamente, teniendo siempre la guía y la supervisión de una persona que los pueda llevar por donde ir y caminar en este apasionante mundo de la locución. Hoy entonces vamos a platicarles un poquito acerca de esta agenda de la clase. Teníamos ahí las intenciones de la voz. Ya lo hemos platicado en algunas ocasiones en los cursos que tuvimos presenciales y también parte del ejercicio que recién ustedes han enviado para los que ya lo enviaron sobre la pronunciación, la dicción, que ya lo vimos, desde dónde nace, por qué funciona, cómo funciona la voz, ya lo hemos remarcado en varias de las clases que hemos tenido y hoy vamos a iniciar entonces a descubrir cómo podemos encontrar las intenciones de la voz, cuáles son esas intenciones y esas maneras de poder transmitir, interpretar, locutar un texto. Los tonos de la locución, que en algún momento hicimos un par de ejercicios ahí también en cuanto a las formas de cómo interpretar tonos e intenciones, tendría como un vínculo ahí muy cercano desde la forma de cómo yo me puedo expresar frente a un texto. El manejo de la improvisación, yo les he comentado que improvisar no es hablar por hablar, sino improvisar es hablar sobre algo que yo conozco, de lo que yo sé, de lo que yo puedo
manifestarme con propiedad porque yo lo conozco, ¿verdad? No es nada más hablar por hablar, eso sería una improvisación mediocre. Sin embargo, si yo improviso sobre un tema que yo conozco, pues tendré por seguro que esa improvisación será bien ejecutada por la manera de cómo yo me expreso cuando yo conozco de algo, ¿verdad? Luego está la lectura del cuento, que ya anteriormente hicimos algunos ejercicios en cuanto a esto, porque ahí ponemos de manifiesto la intención y los tonos de locución. Eso es importante, poder volverlo a traer y recordarlo, qué tan importante es para que nos ayuda a tener esa flexibilidad en nuestros pensamientos, en nuestra voz, en nuestra dicción, en nuestra forma de interpretación, todos aquellos elementos que conforman una lectura, especialmente la de un cuento, ¿verdad? Interpretación de comerciales, que también, como todo comunicador, debemos conocer de qué manera funciona y cuál es el objetivo cuando nos adentramos en este tema de la interpretación de comerciales o de publicidad. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? Y si ese fin nos mueve a persuadir, a convencer, entonces ahí es donde tenemos que poner de manifiesto el, el arte de poder conocer qué intención yo debo manifestar y qué tono y qué tonalidad de voz es la que con la que debo proceder cuando voy a leer un texto comercial o un texto de publicidad. La lectura de noticias informativas, que tiene un amplio mundo, un amplio espectro de interpretaciones. Hoy las nuevas generaciones pues son un poquito más más pilas, ¿verdad? Con mucha más energía. Ya los tipos clásicos de lectura de noticias han pasado a la historia. Hoy son las nuevas tendencias, y pues por ahí vamos a ir como enfocando este tutorial. Y la lectura de noticias de deportes, que hoy también se ha venido a poner de manifiesto este tipo de actuaciones dentro de los medios de comunicación, el apasionante mundo de los deportes, ¿verdad? En cualquier rama deportiva, cómo yo puedo interpretar desde la narración hasta la interpretación de noticias, que es muy diferente a la interpretación de noticias informativas o de noticias que nos dan nota roja, política, economía, muy diferente a la interpretación de poder dar a conocer informaciones de equipos de fútbol, equipos de básquetbol, de cualquier disciplina deportiva. Es otra intención y otro tono en la locución para poder dar a conocer este tipo de elementos que nos generan una locución, ¿verdad? Bueno, voy a permitirme entonces iniciar compartiendo otra pantalla que tengo por aquí, donde hablamos acerca de los tipos de locución. Voy a tratar de ampliarlo un poquito más, vamos a ver, para que tengamos visibilidad. Ahí estamos. Y bueno, ¿cuántos tipos de locución existen? Dice que en el mundo de la locución, esa es una de las preguntas que muchas personas se hacen, muchos locutores o personas que quieren ingresar a este mundo se preguntan: ¿yo para qué seré bueno? ¿Cuál es la línea en la locución que yo podría descubrir? Eso solo lo vamos a descubrir cuando estemos en plena práctica, ¿verdad? En plena práctica. Se creía que los locutores eran polifacéticos. Déjenme contarles que muchos de los locutores que se forman en provincia, o sea, en los departamentos, pues tienen esa característica porque les toca hacer comerciales, o sea, grabar publicidad, les toca que narrar noticias, les toca que hacer cabina con programas de entretenimiento o de variedades, como se les conoce, y también les toca hacer
comentaristas deportivos o narradores deportivos o lectores de noticias de deportes. Entonces, abarcamos un sinnúmero de facetas dentro del mundo de la locución que esto nos lleva a hacer esa palabra que dice ahí, polifacéticos. O sea, que hacemos varias interpretaciones de un mismo arte, que es la locución, ¿verdad? Y entonces existe, por ejemplo, el locutor comercial, que es el del que les estaba platicando hace un momento, que con su voz, dice, tiene la habilidad de resultar extremadamente convincente. Cuando yo leo un anuncio comercial, yo le doy interpretación a un anuncio comercial. El fin primordial de la productora o del productor o de la casa que está contratando mi voz es la de influir en la conciencia de las personas o persuadir en la conciencia de las personas para que quienes van a escuchar el mensaje vayan a la tienda, vayan al almacén, vayan a donde tengan que ir y que compren, ¿verdad? Entonces es la habilidad extremadamente convincente que es capaz incluso de crear la necesidad de que la persona vaya y saque su billetera y ponga la plata y compre, ¿verdad? Esta es una característica muy fundamental del locutor comercial. Por eso es importante manejar ese estilo de voz de persuasión, ¿verdad? Ya escucharon ustedes en la locución de Tabo Garay de hace una semana que el tipo se las maneja de todas, ¿verdad? Que va desde intenciones muy altas a intenciones muy vivaces, ¿verdad? En esas tonalidades de voz que cómo cambia cuando está expresando algo o cuando quiere explicar algo, ¿verdad? Bueno, su entonación, dice, suele ser persuasiva, que esa es una palabrita muy característica de este tipo de locución. Persuasiva, persuadir, cambiar el chip de la persona para que, como dije, vaya, saque su billetera o su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito y pague por un servicio, pague por un producto, ¿verdad? Y entonces, em, esa quizás es de las características que tiene el locutor comercial. ¿Qué otro tipo hay? También existen los locutores que más allá de la voz se convierten en presentadores o maestros de ceremonia. Yo, como la experiencia me la ha dado el andar en la vida de los medios de comunicación, también he hecho por muchos años he hecho este papel, maestro de ceremonias. Son expertos en protocolos, sobriedad y buena presencia, o sea que eso, la vestimenta, la voz muy ceremoniosa, en lo que vale del acto, ¿verdad? Porque eso es lo que tiene que tener el locutor, presentador o maestro de ceremonias, tiene que saber en dónde está parado. No puede estar y va a broma en el micrófono si sabe que delante de uno tiene a un conglomerado de personas que tienen un nivel, puede ser un nivel académico, un nivel empresarial, y no es en cualquier situación que uno se pueda poner a bromear o que pueda sacar cosas para decirlas por decirlas, ¿verdad? Entonces, son expertos, dicen, en protocolo, sobriedad y buena presencia. Deben infundir respeto, evitar el sentido del humor, que era lo que yo les estaba manifestando, y mantener la serenidad sin caer en la arrogancia. O sea, muy elegante, muy a tono, pero sin rayar en la arrogancia, en lo creído, digamos, ¿verdad? En otras palabras, están obligados a dominar al público, pero con elegancia. Ese es, pero muy puntual. Pasando a otra categoría, dice, entre los más conocidos están el locutor de cabina. Mi experiencia también, yo durante los años que he estado en radio, pues he tenido también esa experiencia. Por muchos años hice programas, produje programas de entretenimiento, especialmente radiorevistas, programas de música en inglés, programas de música popular, en fin.
Dirán, pues no era lo mismo hace 20 o 30 años, pero el concepto sigue siendo el mismo. O sea, muy relajado, con conocimientos generales, cultura general, le diríamos, o sea, saber de historia, saber de música, saber de eh, geografía, saber de idiomas, saber de todo un poquito. Tiene que saber el locutor de cabina, saber de música, ¿verdad? Saber de los artistas, qué está pasando en la escena de la farándula, no solo en español, en inglés, de reggaetón, en fin, de todo un poquito. A esta categoría se le considera el primer peldaño para cualquier locutor. ¿Ya ven? Esta es la primera categoría que una persona que esté interesada en involucrarse en los medios de comunicación, por ahí quizás es como la primera escuela, ¿verdad? Aparte de las prácticas que se puedan llevar, la primera escuela está en la cabina de radio. Ya ven, por eso es que es importante a veces hacer prácticas en este sentido. Entonces, quien se dedica a esta actividad es capaz de conducir programas musicales en radio, leer boletines informativos y coordinar transmisiones a control remoto. Esto le da una variedad a la persona que lleva esta situación, porque de alguna manera te da la oportunidad de estar en la radio, de estar en cabina, te da la oportunidad de hacer lecturas, te da la oportunidad de ir a hacer enlaces a otros, desde otros puntos. Cuando te dicen, bueno, vamos a ir a cubrir el evento de señorita fulana de tal o la reina de tal cosa. Entonces hay que hacer enlaces, hay que hacer entrevistas y esta es como la primera escuela que hay que ir puliendo, ¿verdad? No todo, no siempre vamos a llegar a la primera a hacerlo perfectamente, pero este es el trabajo, la cotidianidad de ir trabajando y de ir haciendo la práctica, es la que nos llevará a la perfección después de cierto tiempo, ¿verdad? Dice que también debe tener un poco de comentarista, sí, cabal, maestro de ceremonias y hasta animador. De todo esto le toca que hacer cuando uno empieza estando en radio, porque si hay un evento, bueno, tenés que animar a un público, solo que la animación es un poquito más divertida, más cómoda, ¿verdad? Porque no es un público que te esté exigiendo una situación que sea muy formal. Entonces, pues esa es como la primera experiencia. Y ser locutor de cabina en ocasiones puede ser desgastante, ya que no puede dejar de estar frente al micrófono hasta que llegue el reemplazo. Eso es cierto. Los famosos turnos en las radios, ¿verdad? Eso se convierten a veces en una tortura para quienes no les gusta o creen estar perdiendo el tiempo, porque quienes están detrás de un micrófono, colocando música, informando al público, dándole a conocer cosas importantes e interesantes, dinámicas, interactuando con el público que está escuchando la radio, eso le da otra dinámica a la forma de estar ahí. Y yo que durante más de 30 años estuve, todos los días era diferente. Nunca un día fue igual al otro. Y entonces eso me permitía a mí disfrutar de lo que yo estaba haciendo. Como anécdota personal, ¿verdad? Otra categoría en el ámbito de la locución es la que ocupan los narradores o comentaristas, quienes deben ser lo suficientemente hábiles para describir paisajes, estados de ánimo, encuentros deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. La voz de este tipo de locutores debe ser descriptiva para transmitir emociones en el caso de quienes narran partidos de fútbol o de cualquier otra disciplina deportiva. Y es obligatorio que conozcan las reglas del deporte que transmitan. Muchos, por ejemplo, los que hablan de fútbol tienen que saber del reglamento, ¿verdad? Para poder estar dentro de la jugada y la narración de este tipo de deportes. Y entre otra lista, quizás la última, dentro de esta lista de los locutores están los actores, quienes suelen encarnar, perdón, encarnar personajes, por ejemplo, en radionovelas o narraciones de cuentos, deben saber de actuación y dotar de gran intensidad a los diferentes personajes que interpretan. Por eso,
Si ustedes recuerdan, hemos estado haciendo algunos ejercicios que nos dan esa posibilidad, estos primeros puntos para interpretar un personaje, por pequeño que sea, pero que nos dé esa iniciativa de poder involucrarnos desde ya, que son roles que nos vamos, en los que nos tenemos que involucrar cuando estamos en una, primero, en una carrera de comunicación. Segundo, si nos interesa en esta parte el tema de la locución, pues es importante hacerlo. Y entonces, ya ahí a grandes rasgos hemos conocido y les he dado algunos aspectos importantes de por qué existen este tipo de locutores, locutores actores, locutores narradores, locutores de cabina, maestros de ceremonia, locutor comercial, que son quizás los tipos de locución que regularmente identificamos. Pónganle atención ustedes y inmediatamente van a ubicar a más de alguno de sus amigos en uno de estos tipos o quizás en varios, porque definitivamente así pasa. Hay quienes lo hacen de todo, ¿verdad? Y entonces eso provoca que esa persona resulte con una experiencia increíble, ¿no? Que le digan, bueno, hoy necesitamos a alguien que haga esto, yo también hay que grabar, también yo lo puedo hacer, pues hay que interpretar, hay que narrar un partido, yo lo hago, en fin, hay quienes se convierten en locutores todólogos, ¿verdad? En todo lo pueden hacer. De la mano hoy en día, con este tipo de ejercicios, con este tipo de trabajo, va de la mano poder conocer y saber herramientas que nos puedan dar la posibilidad también de experimentar otro tipo de trabajo, porque a veces no puede ser de que yo sea un locutor y no pueda editar, no pueda ser editor de audios o editor de videos. Hoy esta categoría nos demanda estar al pendiente, estar a la vanguardia con estas herramientas de comunicación que son la producción de audios, la producción de videos, que lleva también la producción de audio, ¿verdad? Entonces, yo les invito a que más adelante yo también voy a compartir con ustedes por eso el curso era sobre locución y producción de audios. Eso implicaba o eso implica que también más adelante vamos a tratar este tema con algunas herramientas básicas para dar los primeros pasos para involucrarnos en esta tarea. Bueno, ¿qué más teníamos entonces para compartir? Vamos a ver, en el tema de los tipos de locución, pues ya vimos este. Voy a regresar a la agenda que tenía por aquí para ir em, con las intenciones de la voz. Las intenciones de la voz, pues no es más que la caracterización que yo le voy a dar a uno, a un tipo de, a un tipo de locución de las que ya vimos, ¿verdad? Que si yo voy a hacer comerciales, tengo que dar la intención de voz de convencimiento. El tono de locución tiene que ser persuasivo, ¿verdad? Persuadir, persuadir, que es la intención de la persona que escribe un guión de un comercial. La intención es que con la voz ayude a persuadir a la persona que lo va a escuchar o a un público amplio, ¿verdad? Un anuncio comercial popular llega a millones de personas y pues la intención es que de esa cantidad de personas, muchísimas terminen convenciéndose y puedan convencerse de que ese servicio es útil en la vida de una persona, ¿verdad? El manejo de la improvisación casi siempre se da regularmente cuando un locutor, en el caso del maestro de ceremonias, o un locutor en el caso de la cabina, o un locutor en el caso de el narrador deportivo o de la crónica deportiva, tiene que improvisar. Dependiendo del acontecimiento o el evento,
el locutor tiene que conocer su ámbito, tiene que saber en qué momento puede eh, improvisar para hablar de algo, dependiendo del contexto, así lo puede desarrollar. Porque decíamos que en el ámbito del presentador o del maestro de ceremonias, no es recomendable hacer ninguna situación que tenga humor, sino si yo voy a improvisar sobre algo dentro de, tiene que ser dentro del contexto de lo que estoy haciendo, ¿verdad? En el ámbito de la cabina, pues ahí es un poquito más amplio, ahí es mucho más amplio, ahí yo puedo improvisar, no sin antes decir o caer en el hecho de estar hablando, hablar tonteras, digamos. A muchos de los nuevos locutores les pasa. Sin embargo, hay que hacer un llamado de atención ahí que la improvisación es de algo que yo sé. Por ejemplo, si estoy dando datos sobre lo que está pasando en, en la pandemia, yo estoy hablando en cabina de lo que está sucediendo en el mundo, pero yo tengo presente un dato de mi contexto que me puede ayudar a reforzar lo que yo estoy diciendo. Yo puedo improvisar diciendo que en mi lugar, de donde yo estoy hablando, por ejemplo, puede ser Chiquimula, Zacapa, Puerto Barrios, El Progreso, Izabal, las autoridades, sin que yo le esté leyendo, pero yo ya lo leí, estoy seguro de que ese dato es verídico, yo puedo improvisar diciendo que al igual que en el mundo, que en Argentina, que en Nueva York, que en Ecuador, que en México, la situación es difícil, al igual en Guatemala, entonces ahí yo improviso. En Guatemala, según datos del Ministerio de Salud, 4 de cada persona eh, están como ¿cómo les dijera? Que pueden ser víctimas de la enfermedad, o pueden ser contagiadas. Entonces, todos datos así como esos, solo que con mayor seguridad, no como lo hice yo ahorita, ¿verdad? Pudieran ser parte de una improvisación, pero es algo que yo ya conozco, que yo ya sé y que con mucha propiedad no, lo pueden decir, ¿verdad? No como lo dije yo ahorita, pero la idea es esa, ¿verdad? Cuando hablamos de intenciones, cuando hablamos de tonos, cuando hablamos de el manejo de la voz, hablamos de la lectura. Ya recuerdan ustedes, hicimos un par de ejercicios con lecturas de cuentos que nos quedó pendiente y que no lo pudimos lograr que ustedes me enviaran la lectura de un cuento corto, no más, 1 minuto o 2 minutos, 1 minuto y medio, donde estuvieran inmersos 2 o 3 personajes para que ustedes pudieran hacer la voz de los personajes, ¿verdad? Por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja podría ser una improvisación desde la parte que la narrativa, que es la voz institucional, la voz de Caperucita, la voz del lobo y la voz de la abuelita. Ahí haríamos 3, 4 voces. Entonces, por ahí va a ir como la retroalimentación de la próxima tarea. Y también vamos a pedir en la siguiente retroalimentación la interpretación de un comercial. Ahorita es como el inicio de esto y inclusive pueden escuchar una narración de un comercial en internet, en la radio, en lo que ustedes quieran, sacar el texto y tratar de llegarle a lo que están escuchando, como lo hace profesionalmente el que graba este tipo de anuncios, y tratar de ir como, no imitando, sino tratar de validar la intención que este locutor hace en una interpretación de comercial. Entonces ustedes pues pueden tomar como muestra un comercial de la radio, un comercial de la televisión o un comercial de internet, que hoy encuentran muchos, y entonces yo le voy a dar interpretación similar a yo lo que necesito es entender que puedo hacerlo, ¿verdad? Entender que puedo jugar con mi voz y que lo puedo hacer. Y luego la lectura de noticias informativas.
Vamos en el siguiente ejercicio también, yo se los voy a enviar en un Word para que lo tengan, cuáles son las instrucciones que hay que seguir, pero además vamos a solicitar la lectura de 2 noticias informativas y la lectura de 2 noticias de deportes. Las noticias informativas de igual manera podemos, ver algunos ejemplos dentro de los medios de comunicación a nivel digital o a nivel de radio, y igual las noticias de deporte. Las noticias de deportes es un poquito más activa, más como quien dice, ¿sabían ustedes que el Barcelona este día ha decidido darle baja o sea, tiene una intención mucho más dinámica que la lectura de noticias informativas es un poquito más plana, ¿verdad? Esta mañana el presidente de la República ha indicado que se ha elevado el número de casos a 595 personas infectadas. Además, indicó que el toque de queda, esa es una intención de una noticia informativa, mientras que las noticias de deportes es un poquito más de ánimo, ¿verdad? La selección nacional o el técnico de la selección nacional ha informado que 12 de los jugadores que van a integrar la próxima selección serán llamados a través de un llamado a los equipos del interior de la República. O sea, es un poquito más como más alegre, no más dinámico. Entonces, con estos elementos vamos a empezar a hacer algún tipo de ejercicio, un primer ejercicio ya de para conocer intenciones y tonos de voz. ¿Qué es lo que vamos a tratar de pedir entonces? Que yo se los voy a estar enviando a través de una hoja de trabajo para que los audios me puedan llegar y escucharlos. Si ustedes quieren que sea video, pueda que sean 2 videos de unos 3 minutos, por ejemplo, unos 3 minutos, 1 minuto para el manejo de la improvisación, por ejemplo, podría ser la narración de la presentación de una canción en cabina, podría ser. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto de saludarles, es un placer. Mi nombre es Haroldo Mancini y hoy voy a estar en cabina para acompañarles en el programa Las Clásicas de la Música en Español. Hoy vamos a tener como invitados especiales o vamos a escuchar la música de Camilo Sesto, de José José. Bueno, una improvisación que yo como que estuviera en la radio, ¿verdad? Vamos a, también vamos a pedir la lectura del cuento con los personajes. Yo voy a hacer la voz institucional y los personajes, espero yo poder que ustedes puedan sacar de primera intención, esa parte interpretativa de actor, ¿verdad? Es básico. Y luego vamos a pedir que busquen un comercial de la radio, de internet, de la televisión y que le podamos dar una intención parecida, tratando de como de ir encauzándonos en esa parte para hacer todos estos roles, ¿verdad? De la improvisación, del manejo podría ser como el locutor de cabina, podría ser el actor con la lectura del cuento, la interpretación de comercial, que sería el locutor comercial, para darle ya a qué nivel podemos llegar con la persuasión que queremos darle a ese comercial. Podemos tener un ejemplo ya dije, de un comercial de radio o de un comercial de televisión y darle la intención parecida para a ver qué, qué tanto potencial tenemos para descubrir en esta rama, ¿verdad? Y luego, pues leer 2 noticias informativas, o sea, 2 noticias de sucesos o de política o no sé, de económicas que tengan 30 segundos. 30 segundos, lectura de noticia informativa en 30 segundos, mínimo 1 minuto máximo, ¿verdad? 1 minuto es algo bastante grande, pero 30 segundos creo yo que podría ser eh, un, la interpretación de 2 noticias. Y la lectura de 2 noticias de deportes, que también tenga esa intensidad. Pueden buscar algunos ejemplos, cómo es que la leen en otros medios. Hoy la radio está en internet, pueden escuchar. Así que
Pues ojalá que en esta parte de este curso, pues tengamos la oportunidad de empezar iniciándonos en esta tarea que nos va a llevar a un aprendizaje que nos puede servir para toda la vida. No es solo aprender por aprender y querer estar en un curso, sino que este es un aprendizaje que nos puede guiar o que nos puede llevar a procesos importantes en nuestro desarrollo profesional como comunicadores, como personas, como hermanos, hermanas o miembros de una familia o como personas miembros de una parte, de un sector laboral, ¿verdad? Entonces yo los invito a que le pongamos ganas, le pongamos todo el ánimo. Yo también lo estoy haciendo porque quiero desarrollar en ustedes esa habilidad que muchos poseen y que no lo saben, pero que puedan explotar de alguna manera con esta situación que hoy los tiene estudiando comunicación. De una manera diferente, pero nos tiene estudiando comunicación. Así que ojalá y que esto nos pueda servir. Yo voy a estar enviando la hoja de trabajo en unas horas a los grupos para que ustedes puedan observar, mejor dicho, puedan observar la tarea y puedan deducir entonces, empezar a tratar de hacer cada una de ellas como la hemos manifestado hoy en este video. Así que, con permiso, mucho gusto y cuídense un montón.